Bueno, entonces ahí lo podemos revisar. Entonces, en líneas generales es eso. Tenemos una pieza que su geometría es un rectángulo y cuando ya tiene altura sabemos que es un prisma y que tiene 25 por 60, ¿verdad? Y una altura de 14 milímetros. Eso significa que, bueno, ahí tiene una ranura central en un sentido que tiene, no sé qué tiene. Ah, sí, que tiene 40 de ancho esa ranura por una profundidad de 7 milímetros. Y tiene una perforación que tiene, si es de 12, tiene 32 de largo por un ancho, esa perforación oblonga, de 12 milímetros. Espero me estén siguiendo. Luego está la pieza 1A, que como ya les dije, ese es parte de su proceso de práctica. Es evidente que para que esto nosotros lo podamos llevar adelante, eh, tenemos que tener una serie de información y elegimos la herramienta de corte. Yo no los introduje en el tema de la selección de la herramienta de corte en el torneado para no hacerlo más complejo. Pero aquí sí, tenemos que seleccionar distintas herramientas de corte. ¿Para qué? Bueno, para que sepan que hay, en el, así como en el torneado, hay herramientas de corte para cada uno de los pasos tecnológicos que en el proceso del torneado se pueden realizar. Para el fresado es casi que infinita. Entonces aquí, si vamos a ir, seleccionamos la herramienta, ¿cuántas herramientas vamos a necesitar? ¿Con una sola la podemos hacer? No, para nada. Vamos a seleccionar herramientas para cada paso tecnológico, perdón, para cada paso tecnológico que nosotros vayamos a realizar. ¿En dependencia de qué? En dependencia de la superficie que nosotros vayamos a maquinar. Eso significa que para hacer los planos vamos a necesitar una. Para hacer la ranura puede ser que sea la misma de hacer los planos, como no. Para hacer el agujero, evidentemente no va a ser la misma. Entonces hay que seleccionar la herramienta de corte. Y asimismo, en el caso del fresado, es indispensable que para poder seleccionar la herramienta de corte, yo les había comentado en el encuentro anterior, que para cada máquina, acuérdense que hay tres o cuatro de independencia como tú lo quieras ver. Hay tres tipos de máquinas fresadoras. Las horizontales, las verticales, hay una que le llaman universal y otras que son combinadas, por eso es que hablo de cuatro. Eh, en dependencia de esa máquina, del tipo de máquina que vayamos a utilizar, hay herramientas de corte para cada tipo de máquina de esas. O sea que las herramientas que yo tengo, si son para máquinas fresadoras horizontales, no me sirven para las verticales. Y para las universales, bueno, me sirven
en dependencia de las cosas. O sea, no es fácil, pues. Tienes que tener aditamentos, tienes que tener algunos complementos para poder utilizar una máquina y la otra. Pero para no enredarles la vida, para máquinas universales hay un tipo de herramienta. Para máquinas verticales hay otro tipo de herramienta. Y para las máquinas verticales, para las máquinas horizontales, hay otro tipo de herramienta. Y que no me sirven una para otra. Tenemos que ver en qué máquina la vamos a hacer. Entonces, eh, tenemos que definir la máquina. También, el material. Afortunadamente, no todo es tan complejo con las máquinas, la fresadora. Las herramientas de corte de acero rápido en una fresadora atienden o pueden maquinar, pueden mecanizar la mayoría de, de los materiales existentes en la industria. Es que si tenemos herramientas de acero rápido, bueno, tiene una gama muy amplia de materiales. Evidentemente, hay materiales, en el caso de los aceros, que no los corta las herramientas de acero rápido. Les pasa por encima y no los corta. Necesitamos herramientas de otras calidades. Para ello también hay metal duro y plaquitas intercambiables. Pero eso lo tienen como información. Definimos entonces que para la mayoría de los aceros que se consiguen en la industria, las herramientas de acero rápido las pueden atender, las pueden cortar. Pues. Podemos maquinar, podemos mecanizar con ese tipo de herramientas. La mayoría, no todas. En el caso de la pieza en bruto y de la cantidad de piezas, no es tan relevante con el tema de la calidad de la herramienta. ¿Por qué les digo esto? Las herramientas de acero rápido que se utilizan para el torneado, o sea, para el proceso de torneado, son herramientas que se afilan en dependencia de la necesidad. O sea, ¿quién la afila? La afila el operador. No vienen afiladas de fábrica. Entonces, el operador es el que las afila. Por eso que el número de piezas, en el caso del, del torneado, era importante, porque si el número de piezas es muy alto, y hablamos de alto en dependencia de varias alternativas pues, que se presentan, si las pasadas son profundas, la herramienta de acero rápido no me dan respuesta, porque tengo que estar afilando la herramienta con alguna regularidad y eso es una pérdida de tiempo. En el caso del fresado no es así. Son herramientas de acero rápido, pero que vienen afiladas de fábrica. O sea que el filo dura un poco más. Más sin embargo, también, oye, ahí vemos el tema de la selección de la herramienta de corte con alguna, o de los parámetros de corte con algún recelo. Porque si la herramienta es vieja, si está nueva, cómo van a ser las pasadas, si les doy mucha profundidad, después tengo que mandarlas a afilar, entre otras cosas. Pero digamos, no impacta en gran medida la selección de la herramienta el número de piezas a mecanizar. No lo impacta. Pero para evitarnos
contrariedad de que si es poquitas, muchas, las piezas, si es bastante o no es bastante. O sea, eh, no, sí, eh, mm, yo les dejé eso abierto ahí, que el número de piezas, bueno, eh, también lo tenemos que revisar para poder seleccionar la herramienta de corte. Luego de revisar el material, la cantidad de piezas, la herramienta, eh, ¿cuál es el otro parámetro? El tipo de superficie, ¿verdad? El paso tecnológico. eh, que revisemos esto, hacemos una selección de la herramienta. El correo, es que no sé si aquí sale un correo. Bueno, de eso ahí lo decanté porque la mierda no entiende qué es lo que le quiero decir. Yo me dedico 100% a ustedes. ¿Qué pasa con esto? Ok, ahí decidimos que vamos a utilizar una máquina fresadora universal. Es la que tenemos a la mano. Y las herramientas de corte, la fresa uno va a ser una fresa de mango cilíndrico, de acero rápido, de un diámetro de 25, vamos a ponerle por 50 de largo, 4 cortes. Eso es lo que indica esa nomenclatura que está descrita ahí. Fresa, mango cilíndrico, HSS, diámetro de 25 por 50. 50 es la altura de la fresa. Y el 4C, yo le pongo 4C, pero en algún lado aparecen 4F, o sea, o 2F, que es el número de filo o el número de corte, ¿verdad? Y vamos a utilizar una broca de diámetro 12 milímetros. Y vamos a utilizar una fresa, yo le puse bailarina como para diferenciarla eh, con respecto a la anterior, pero las dos le dicen bailarina. ¿Por qué le decimos bailarina? Porque si tú la ves así, parece que tuvieran un vestidito de esos de flequitos que utilizan las bailarinas, pues. Por eso que le decimos fresas bailarinas. Fresas bailarinas, mango cilíndrico, también de acero rápido, de diámetro 12, por un largo de 50, pero en este caso de 2 cortes. ¿Hay de más cortes? Sí, hay de 4 cortes. Pero ¿por qué seleccionamos la de 2 cortes? Básicamente para diferenciarla de la anterior. Y estas de 2 cortes, discúlpeme que me esté riendo, pero la de 2 cortes me sirven también para perforar. O sea que trabajan en dos sentidos. Trabajan para perforar y trabajan para hacer planos o ranura. Entonces, por eso que la selección de la herramienta de corte es bien compleja, pues. Es un mundo bien disperso y que las preguntas que me hacen a veces, profesor, pero ¿cuál es la mejor? Oye, la que tengas a la mano. En Venezuela no andamos con mucha discrepancia en eso. Dice, ¿por qué la estás haciendo con la de 2 cortes? Porque es la que tengo. Ya se acabó, la respuesta es definitiva. Ahora, en otras partes del mundo, muy seguramente, se selecciona una en específico, porque si no se tiene a la mano, que no la tenemos en el almacén,
con una llamada telefónica o con una salida de un motorizado o de una persona de mensajería, muy seguramente se tiene la herramienta con mucha facilidad. Pero si no, en Venezuela, ¿por qué la está haciendo con esa? Pues con esa es la que tengo. Yo le estoy poniendo la de 25, pero si tienes una de 30 también me sirve. Me dice, no, pero es que la única que tengo es de 12. Ah, bueno, también. O sea, trabajo con la de 12. Que me voy a tardar más o menos, eso ya en Venezuela no es, o sea, no es lo más relevante. ¿Por qué? Porque, bueno, esa es la que hay, pues, ¿qué quieres que haga? Entonces, si esa es la que hay, esa es la con la que trabajo. Eso es lo que nos pasa. Pero bueno, en definitiva, seleccionamos tres herramientas de corte. Fresa de mango cilíndrico de 25 de diámetro. Y ustedes me podrán decir, profesor, pero ¿por qué pidió la de 25 o elige la de 25? Ah, porque ese es el ancho máximo que tiene la pieza. La pieza tiene un lado de 25. Ah, entonces ya yo me puedo dar por enterado cómo va a ser el proceso de mecanizado. Que no lo voy a hacer, vamos a ver la pieza o el plano ahí, no lo voy a hacer transversal, o sea que lo voy a ir cortando por el lado de 60, sino que lo voy a cortar por el lado de 25 y voy a transitar, voy a avanzar 60 milímetros de longitud. No sé si me estoy explicando. Claro, para mí sería mucho más fácil. Sí, que en vez de hacer una pasada por todos los 60, se hacen varias pasadas por el lado donde dice 25. No, es al revés, Ricardo. En vez de hacer varias pasadas por las de Es lo que yo 60, estoy entendiendo. no, por eso te digo, es al revés de lo que entendiste, pues. Ya voy a hacer una sola pasada, porque como el diámetro es de 25 y el ancho es de 25, ¿verdad? La fresa va a ocupar toda esa superficie. Y entonces cuando hago una sola pasada, voy a hacer una sola pasada, ¿verdad? Pero de una Ok, ya longitud entendí. de 60. Si tienen duda, por favor, les pido el favor de que me pueden interrumpir la conversación. O sea, si no lo entienden, yo busco la manera de hacerme entender. Eh, entonces, por eso es que se eligió una de diámetro 25. Si el ancho de la pieza es de 40, bueno, hermano, busco una herramienta que tenga el diámetro de 40. Vamos a poner que sea 40 por 150. Bueno, por supuesto que no. Tengo una herramienta que tenga 150 de largo, de ancho. No. O sí. Existen, sí existen, les puedo decir. Existen fresas hasta de 200, que parecen una torta, pero literal, una torta literal, del tamaño de una torta. ¿Eso es una torta de cuánto? De 1 kilo. ¿De ese diámetro? Sí. Wow, 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 no. Wow, sí hay. Y si la busca más grande, creo que también hay. Para hacer plano en planchas, pues. Y en máquinas fresadoras que son unos monstruos. Que tú puedes caminar sobre la mesa de trabajo. Y de hecho, la mesa está casi que al nivel del suelo. Y hay que hacer un hueco para meter la máquina por la parte de abajo. O tiene 2 pisos. Entonces, subes una escalera y montas la pieza. Y montas la herramienta. Y después bajas las escaleras, y así literal, y mecanizas desde abajo. Porque las piezas son muy grandes y la máquina es gigantesca. Y entonces tiene 2 niveles o 3.
Pero bueno, vamos a dejar esto así. Tenemos maquinitas que son más chiquiticas. Hasta aquí, hasta la selección de la herramienta de corte. ¿Tienen alguna pregunta? Me quedé solo en la sala. No sé. No. No. Ok, entonces sí se entiende cómo Bueno, yo tenemos no algunos tengo ninguna parámetros, No, pregunta. profe. algunos factores pues, que intervienen para poder seleccionar la herramienta de corte. Y que, bueno, tomamos los datos que nos indica en el plano para tomar esa decisión. Y la decisión es, bueno, qué máquina tengo, cuál es el material que voy a trabajar, qué cantidad de piezas voy a hacer, ¿verdad? Cuál es el tipo de superficie que tengo que generar. Afortunadamente en el plano que me están entregando, la mayoría de las superficies son planas, o sea que son fresas de planear o fresas de trabajo, básicamente son todas de planear. Pues si las superficies son de geometrías distintas, les puedo decir que hay herramientas de corte para cada uno de los tipos de superficies que se les aparezca. Si son ranuras, si son entes, si son colas de Milano, si son, no sé, ¿cómo se llama? En ángulo. Eso es una tragedia. Pero bueno, ya teniendo en consideración cuál es la pieza, cuáles son las herramientas, pasamos entonces a la siguiente etapa, que de igual manera que se hizo en el torneado, se selecciona la secuencia de corte. En el caso particular del- de la fresadora, nosotros tenemos la pieza en bruto. Ah, no les leí el tema de la pieza en bruto. La pieza en bruto que se tiene, ¿verdad? Tiene 30 de ancho, 20 de altura por 85 de longitud. Les recomiendo, les recomiendo que cuando vayan a seleccionar la pieza en bruto para el proceso del fresado, identifiquen, colóquenle a cuál se refiere cada medida, cada dimensión. ¿Por qué? Porque supongamos que yo tenga una pieza que tenga 30 por 25 por 85. Coño de la madre. El 25, ¿a quién se refiere? Al ancho, a la altura. Verga, tengo que verlo. Entonces, para la programación, cada rato tengo que estar viendo la pieza en bruto para poder programar. Entonces, si la tengo identificada y ya yo sé que 30 es el ancho y que 20 es la altura, ya yo me quité eso de encima. Ya yo sé que si la altura de la pieza final es 14, al 20 le corresponde a la altura. Pero el 25 sería la altura, no al ancho. Entonces, si las dimensiones se parecen a las dimensiones que aparecen en el plano. No sé si me explico. O sea, les estoy preguntando. ¿Se Sí, entendió? profe. ¿Se entendió? Ok. Identifíquenlo, por favor. Identifican si es 30, a quién es el 30. Si es el 20, a quién es el 20. Y si es 85, a quién le pertenece el 85. Esa es la intención de que encima del número aparezca una A, una H y una L. ¿Ok?
Esa es la intención, identificarla. ¿Y por qué se identifica? O sea, la identifico porque yo soy arrecho y yo quiero identificar. No, se identifica porque cuando yo estoy programando, oye, se me facilita el saber que cuando estoy tratando una superficie y otra, en dependencia de las dimensiones, yo sé si se trata del ancho, del largo o de la altura. Eso, para eso es un tips. Hay personas que te dicen que eso no hace falta. Ah, bueno, está bien. ¿Por qué? Porque ellos son más inteligentes. Y entonces cuando eso no les hace falta, tú te los consigues con que cuando están perfilando o están mecanizando una superficie y es bien complejo porque una ranura va a la izquierda, otra va a la derecha, una va por debajo, después la de la izquierda lleva una perforación, pero la de la otra no lo lleva, te consigues con que las bichas están al revés. Oh, lo que pasa es que yo pensaba, viste, marico, por eso te estaba diciendo que identifícala para que sepa. Y le estoy diciendo que aquí es bien sencillo. Este es un prisma sencillito. Cuando las piezas son complejas, izquierdas, derechas, tal, tú ves cómo se marca la pieza, se la marca. Encima de la pieza le dice, este lado es que voy a mecanizar, este lado no, le ponemos una tilde, le ponemos hasta encima, con marcador, porque la mierda son enredadas, pues, bien compleja la fabricación de eso. Entonces, uno las marca. Y no solo marca la pieza en bruto, pues cuando marca la pieza en bruto, la marca. Eso que yo le estoy poniendo las letricas encima, se lo pones encima a la pieza en bruto. Y tú ves que utilizamos Tipex, utilizamos marcadores y marcadores de colores de paso. Entonces, es bien complejo. Y es por eso que eh, yo utilizo el tema de la complejidad para las piezas en el, en el tema del fresado. Podemos realizar piezas complejas, con geometrías complejas. Entonces, bueno, si ya se entendió por qué identificarlo, pasamos al tema de la programación. De igual manera que en el torneado se selecciona, no hay una norma que te diga determinar, no, no lo determina nadie. Solo selecciona quién, el operador. Mas, sin embargo, para este caso, yo me tomo el atrevimiento de ir seleccionando cuál va a ser la secuencia de corte. ¿Ok? Entonces, vean ustedes el plano y yo les voy a hablar por qué hacer eso. O sea, con esto le quiero decir que ustedes tengan el plano en la mano, o sea, a la vista, y yo les voy a ir indicando, ¿verdad?, cuál va a ser la secuencia de corte. En el caso particular de esta práctica, se hizo hasta la superficie 8, ¿verdad? Y nos damos cuenta en el plano que precisamente la pieza tiene 8 superficies. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Ah, bueno, que las hicimos todas, pues. Que las hicimos todas. Continuamos entonces. El paso 1. El paso 1, decimos qué superficie vamos a obtener y por dónde nos vamos a apoyar. O sea, eso significa que
si vemos el plano, ¿verdad? Si yo voy a obtener la superficie 1, me voy a apoyar en la superficie que se encuentra identificada en su opuesto. Me apoyo en una para obtener o mecanizar la superficie que tengo en el lado opuesto. ¿Se entiende eso? Verga, todo el mundo Sí se amaneció entiende, dormido, sí se o es que entiende. yo estoy Sí, hablando solo. ¿Sí se entiende? Ah, ok. Sí se entiende. Entonces, eso significa que yo me apoyo en una y voy a mecanizar la superficie que está en el lado opuesto. Eso es así de sencillo. Entonces voy en el paso 1, voy a mecanizar o voy a obtener la superficie 1. Voy a mecanizar la superficie 1. Para ello, escribo, me apoyo en la superficie 3 para generar S1. ¿Cómo se llama esa operación? Planeado. Yo les voy a explicar aquí por qué se coloca el nombre de la operación o el nombre del paso tecnológico. Cuando estemos programando en CNC, lo primero que yo selecciono es la herramienta. Digo, monta la herramienta 3. Y yo ahí le coloco una nota. ¿Y cuál es la nota que le pongo? El nombre de la herramienta. Herramienta de planeado, 4 cortes, y le cierro paréntesis. O sea que esto que aparece aquí, que le coloco el nombre del paso tecnológico, se hace con la intención de que cuando yo esté programando verdaderamente en el control numérico, yo le coloque una nota a la herramienta de corte. Hay algunos tecnólogos que no lo hacen. Dicen, bueno, pero es que ya yo sé que si está en el puesto 3 y yo soy el que estoy montando la herramienta, PAN, es la herramienta de planear que tenemos aquí, que es esa que se seleccionó. Y digo, sí, ok, eso porque tú la montaste, ¿verdad? Pero si viene otro operador, porque tú no estás, y él ve herramienta 3, está en el puesto 3, y no es de planear, y estás haciendo otra pieza distinta, él tiene que revisar en el almacén de herramientas de la máquina si en el puesto 3 está una de planear. Pero si en el programa yo no se lo pongo, puede ocurrir un error. Que en el puesto 3 de esa máquina estaba puesta, era no una de planear, sino una de contorneado, que era toroidal. Y cuando le haga la pasada sobre el material, la mierda sale otra cosa. Entonces, la intención de que ustedes acostúmbrense, de verdad les digo, a ser lo más ordenado posible. Y pongan así. Se apoyan en ese 3 para generar ese 1 y eso se llama planeado. Ah, coño, si va a ser la herramienta 1, yo tengo que estar consciente que en el puesto 1 que yo tenga la herramienta esté una de planear. Oye, no está en el puesto 1, está en el puesto 5. Inmediatamente ya yo modifico el programa y digo, la herramienta que va a actuar ahí es la herramienta 5.
a pesar de que sea el paso 1. No sé si me estoy explicando. O sea, tendrían que estar frente a la máquina Sí. para que se pudiera entender. O sea, una máquina control numérico, en el caso de la fresadora, no son fresadoras. A eso se le llaman centros de mecanizado. ¿Por qué? Porque, bueno, el, la diversidad de herramientas con que yo puedo trabajar en esas máquinas son muy amplias, en el caso de las máquinas control numérico. Entonces, yo los estoy guiando que en una máquina convencional no se utiliza o sea, tanto detalle. ¿Por qué? Porque el operador es el que tiene que montar la herramienta. Porque la herramienta se montan uno a uno. O sea, se monta la herramienta y la montas a mano. O sea, que no hay forma que te equivoques, pues. O sea, porque si voy a hacer una operación 1, pues, la herramienta 1, y si no se parece a la herramienta 2, pues no la monto la 1. ¿Entiendes? O sea, el operador toma la decisión. Pero en un control numérico, yo tengo un almacén de herramientas que, por ejemplo, tiene 24 puestos. Y hay 24 herramientas montadas ahí. Y una herramienta es bien distinta a la otra. Y cuando yo voy a programar, lo primero que llamo es a la herramienta. Y así se utiliza esa, llamar la herramienta. ¿Llamo a cuál herramienta? La herramienta 15. Ahí la herramienta 15 puede ser una herramienta que sea, no sé, de taladrado. Y yo en el programa puse planear, coño, y puse herramienta 15. Cuando el tipo ve la herramienta que está en el puesto 15, se da cuenta que no es de planear, sino que es de taladrar. Ah, entonces dice, pero que la de planear la tengo en el puesto 8. Él modifica el programa y no llama a la herramienta 15, llama a la herramienta 8. Pero yo, como programador, que estoy en una oficina, llamo a una herramienta de planear. ¿En qué puesto está? Ese no es mi peo. Ese peo es del operador. Yo lo que quiero hacer ahí es un planeado. Punto y se acabó. ¿Por qué se hace esto? Porque el que hace el programa es uno y el que lo lleva a ejecución puede ser otro. Ah, en el caso nuestro, nosotros vamos a programar y lo vamos a llevar a ejecución. ¿Se disminuye el error? Se disminuye. Pero en la vida real, y lo digo en la vida real no venezolana, yo digo en la vida real, en los países industrializados, el programador está sentado en otro país y el que la está maquinando está al frente de la máquina. Y eso se hace así. ¿Y ustedes saben por qué? La hora de programación es más cara que la hora del maquinado. Y entonces utilizan a programadores y les puedo decir, vamos a poner el caso. En los rumanos, la mano de obra en Rumania es muy barata. Es más barata que en España. Los españoles programan y en Rumania lo mecanizan. Y como la mano de obra en Venezuela es más barata, programamos en Venezuela, se lo enviamos a los españoles revisan el programa y tienen ese feedback. Ustedes piensan que es mentira, pero es verdad. Cuando nosotros teníamos acceso a los pagos por las tarjetas de crédito y teníamos cuenta, la mayoría de nosotros, o los que tienen cuenta afuera, pues yo no gozo de esa bondad.
Yo hacía programas aquí, en Venezuela, y los mandaba para España. Y los españoles la revisaban, teníamos una conversación ahí, y ellos la mandaban a otros países del grupo europeo para que se mecanizara en otro lado. Coño, profesor, pero eso es así. Sí, los programadores cobran por línea de programación. Y los venezolanos, en el caso venezolano, porque es el que conozco, como recordábamos tanto el filo de la herramienta, eh, teníamos habilidades para que con una herramienta llamada tal hacíamos varias, eh, logramos varias superficies que ellos no lo entienden. Les puedo decir, los europeos no entienden que con una herramienta de 2 cortes, ¿verdad? Yo haga una perforación. No lo entienden. No, pues la perforación es la broca. Digo, pues sí, ¿cómo vas a hacer una perforación? ¿Verdad? Pasar una broca, hacer una broca de 25, para hacer la perforación de 25 con una broca, tienes que pasar antes, ¿verdad? Por lo menos 2 brocas antes de tal, porque si meto la broca de 25 directo, la puedo partir, o si está desgastada, no me está haciendo la perforación. En cambio, si tengo una fresa de 2 cortes, yo puedo hacer la perforación primero, hago ese vaciado, guácata, luego subo la herramienta y hago la ranura. Verga, ellos no lo entienden. ¿Por qué? Porque ellos tienen la bondad de pedir el número de herramientas que sea que necesiten, pues. Y entonces hacen los vaciados con broca. Entonces son 3 brocas. Y entonces son 3 pasos. Y son 3 líneas de programación distintas. Y entonces nosotros hacíamos programaciones, por ejemplo, para una pieza como esta, de unas 700, 800 líneas, y a ellos les salían programaciones de 1000 líneas. Y entonces una programación de 1000 líneas es más cara que una de 600. Pero a su vez nosotros cobrábamos, por ejemplo, $8 y ellos estaban cobrando $25 la hora. Y ahorita está por 63, para que sepan. Un diseñador cobra 63 horas, $63 la hora. Claro, en una hora tú haces, los que ya tienen habilidades, 2, 3, 4 programas, para que sepan. Entonces salen programas como de $20 la hora. Sí, y en Venezuela cobramos 8. No joda, ¿a dónde van a mandar programas? El tema es que ya, por el tema del bloqueo, ya no nos pueden hacer ni siquiera pagos en el extranjero. Yo tengo todavía por ahí, no sé, no mucho, pero 80, 90, $100, que ya lo debo haber perdido porque yo no sé si eso me cobran una vaina ahí. Pero es eso, pues. Colóquenle, en definitiva, una reseña que diga, nos apoyamos en la superficie 3 para generar la superficie 1. Y eso se llama planeado. Palabra clave, garantizando una longitud. ¿Se acuerdan que teníamos 85 de longitud? Y si vemos la S1, ¿verdad? Precisamente es el largo, ¿verdad? O sea, S1, me apoyo en S1 para hacer S3, y ese es el largo. Entonces, si tengo 85, yo voy a generar, igual que antes, una superficie que me deje 82.5. ¿Para qué? Para que cuando haga la otra superficie, tenga 2,5 mm que yo pueda mecanizar y garantizar los 80 que tiene de largo la pieza. ¿Está claro? ¿Se entendió?
Sí, se entendió. Sí. Ok. Sí, pero En este caso, se tiene que describir cuántas pasadas voy a hacer de desbaste y cuántas pasadas voy a hacer de afinado. ¿Se acuerdan que en la programación del, del torneado nosotros lo definimos de una manera particular? Lo hicimos cuando estábamos llenando la tabla de los parámetros de corte. ¿Se acuerdan? Que colocábamos 2 por 1.5 más una de afinado por 0.5. ¿Se acuerdan? En el caso del fresado, también lo pudiéramos hacer igual, pero yo les recomiendo que lo hagamos aquí. ¿Por qué? Yo siempre les digo por qué les recomiendo esto. Porque las tablas de los parámetros de corte que llevan el tema del fresado son más grandes, tienen más cuadritos, tienen más vaina. Y si lo dejamos allá, verga, pana, se enreda la fiesta. En cambio, si ya yo lo programo desde aquí, ya yo lo escribo, cuando yo vaya a ver, ya yo decidí cuántas pasadas son, de qué son, de afinado y de desbaste. Entonces, por eso les digo, en el torneado se hacía mucho más fácil porque son menos cuadritos que llenar en el tema de los parámetros de corte. En el fresado son más. Entonces, como son más, se puede enredar la fiesta. Entonces, yo les recomiendo que aquí, en la selección de la secuencia de corte, se decida, se escriba cuántas pasadas de desbaste se van a hacer y cuántas pasadas de afinado se van a hacer y con cuál herramienta estás trabajando. Y tiene la misma connotación del por qué. Si tú lo ordenas en la secuencia de corte, si tú lo ordenas en la secuencia de corte, muy seguramente, cuando estés calculando los parámetros de corte, no tienes problema. Porque ya ustedes saben cuál herramienta es. La herramienta 1. Y la herramienta 1 tiene unas especificaciones, tiene unas características. En base a esas características, yo voy a calcular los avances, voy a calcular los RPM y voy a seleccionar, no se calcula, la profundidad de corte. Pero los avances se calculan. Y evidentemente, como hay factores que intervienen para el tiempo de maquinado, tengo que hacerlo. Pero no me voy a detener mucho. Sigan mi recomendación. En la selección de la secuencia de corte para el proceso tecnológico del fresado, ¿verdad? Colocamos no solo que en donde nos estamos apoyando para generar la superficie que es la opuesta a la que donde me estoy apoyando, sino también colocamos qué dimensión vamos a garantizar y colocamos cuántas pasadas de desbaste se van a hacer y cuántas pasadas de afinado se van a hacer. E inclusive tenemos que colocar con qué herramienta estamos trabajando. El orden de esto no es importante. ¿Qué quiero decir con esto? En este caso, en esta línea 1, al final de esta línea está la herramienta. Yo puedo colocar la herramienta primero, después las pasadas de desbaste y afinado, y luego coloco, apoyándome en la S3, genero
la S1, que se llama planeado, garantizando la longitud tal. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Sí, profe, Ok. correcto. Entonces, asimismo, vamos a ir superficie por superficie. O sea, por eso me detengo aquí. ¿Cómo es eso? Ah, bueno, ya yo sé que yo me voy a apoyar en una superficie opuesta para generar, ¿verdad? La que yo ando buscando. Ando buscando S1, me apoyo en la opuesta. ¿Cuál es la opuesta? La que yo identifiqué como S3. Evidentemente, el paso siguiente va a ser, ¿verdad? Apoyarme en la que generé, en la que hice, ¿verdad? Para conseguir donde estaba apoyado en la anterior. O sea que lo que hago aquí es invertir la superficie. Ahora, voy a generar la superficie S3 apoyándome en S1. Y ahora sí, viendo el plano, yo voy a hacer conseguir la longitud que me exige el plano. ¿De cuánto? El plano me dice 80. Bueno, 80 plomo. ¿En cuántas pasadas? 2 pasadas de desbaste y la pasada de afinado. ¿Con cuál herramienta? Bueno, probablemente o seguramente va a ser con la misma herramienta. Con la herramienta 1. Alguno de ustedes me podrá decir, profesor, pero si yo veo que tiene 20 milímetros de altura, si yo tengo una herramienta de 20 milímetros y es la herramienta 2, yo puedo colocar la herramienta 2, ¿verdad? Y luego hacer el cambio para la herramienta 1. Sí, si es un control numérico. Ahora, si es un convencional, no, porque el tiempo de cambiar la herramienta es muy largo. Porque tengo que cambiar la herramienta, tengo que hacerle cero a la herramienta y luego hacer la pasada. Entonces, aquí no es lo apropiado. Porque estamos programando a pedal y bomba, o sea, a mano, pero en una máquina convencional. Cuando estemos en el control numérico, no importa mucho. Porque el llamar una herramienta es tan rápido que el tiempo utilizado para el cambio de herramienta no se, ni siquiera se toma en consideración, se pone cero y punto. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Pero vamos a seguir teniendo que con la misma herramienta vamos a ir generando la superficie o el mayor número de superficies que sea posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la herramienta 1 es una herramienta de 25 y yo con esa herramienta, ¿verdad? Puedo conseguir mecanizar el mayor número de superficies, esa es la que coloco de primero. ¿Sí me explico? ¿O no? Sí. Sí, sí. Seguro. Repito entonces de todas maneras. Yo coloco como herramienta 1 Claro, claro aquella que para poder herramienta con la que a la hora puedo de mecanizar esto, mecanizar llamarlo, más superficie. ¿Por qué? Porque el tiempo de mecanizado, el tiempo del cambio de herramienta en una máquina convencional es bastante largo. O sea, sí impacta bastante, ¿verdad? En el tiempo final de la pieza, de la obtención de la pieza. Y eso no tiene discusión con nadie. Mire, es que yo, ¿por qué colocaste esa herramienta? Porque con esa herramienta voy a mecanizar de las 16 superficies que tiene ahí, 9. Listo, pana, nadie te lo va a discutir. Nadie.
Ah, coño, pero es que yo primero iba a hacer la ranurita, sí, pero cambio la herramienta, después voy a tener que volver a cambiar. No, hago la ranura al final. Ah, nadie te lo discute. O sea que colocamos la primera herramienta con la que más superficie yo puedo mecanizar con esa herramienta. ¿Y está claro? Entonces, así pasa sucesivamente. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ustedes se darán cuenta como luego voy a trabajar la superficie 2, ¿verdad? Ya hice S1 y S3. Ahora, ¿cuál es la superficie 2? Si vamos hasta el plano, ¿verdad? La que está identificada como la superficie 2, digamos así, es para trabajar la altura de la pieza. Otros me dirían, profesor, yo puedo cambiarla a trabajar, ya que trabajamos el largo de la pieza, ahora yo puedo trabajar el ancho de la pieza. Sí, sí lo puedes hacer. O sea, no hay quien te diga que después de trabajar dos superficies opuestas, pues la 1 y la 3 en este caso, tú no te puedas ir con otra superficie, con la superficie 7 y 8, por ejemplo. No, o sea, ¿lo puedes hacer? Sí, perfectamente. ¿Está bien? Sí, está bien. En el caso de esta práctica, yo me fui a hacer ahora la altura. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Sí. ¿De verdad? Sí, profe. ¿Ah? ¿De verdad, Sí, verdadita o porque no? como estoy trabajando en fresado, Yo entendí. hay que hacer los Ok. parámetros de Si no hay cortes duda, tanto eso en... significa que en este caso de la no sé si me práctica, está escuchando, pero yo... sí, 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 se está entendiendo. Ajá, Profe, dígame. Dígame. este Ricardo está ¿Por hablando y usted no lo escucha. ¿A quién? ¿Quién está hablando? Ricardo, Ah, pero ¿qué será que no lo quiero oír? yo No, creo que es que mentira. lo tiene bloqueado y no lo quiere escuchar. No, chico, no, para nada. No tengo bloqueado a nadie. Porque él está hablando y usted no lo escucha. Ah, a ver, Revisa, Ricardo, a ver. déjame O habla revisarte. Ricardo, ¿eh? No, no tengo bloqueado. No, solo Porque me lo que enseñaron que le quiero diera los tres punticos. que a diferencia de acá del torneo, Ah, bueno. es que aquí trabajamos con los tres ejes, tanto X, Y y Z, y hay que Vamos verlo a de ver. esa manera a la hora de programar. A Jordi, que lo tengo aquí. Le doy a los tres punticos. Y ¿puede hablar, Jordi? Habla un momentico, por favor. Di algo. Sí, Ricardo profe, habla. aquí No, lo Ricardo, escucho. no, Jordi. Aquí lo escucho, profe. Ah, Aló, ¿me estás oyendo? Aló. Pero yo estoy hablando. Yo sí lo escucho bien, ¿y usted? Perfecto. O sea, Lo estoy ok, escuchando. ok. Entonces, era mi intención, pues, que, Lo ok, escucho. que era la intención, pues. A ver, Ricardo, tocó Ricardo y no está silencio. Ah, Ricardo está en habla. silencio. Es que él no activa, Aló. o sea, yo no lo tengo como que él activa su micrófono. Sí, estoy hablando. No lo tengo. No, pero sí lo tengo activado, los demás me están escuchando. Ah, bueno, y yo te estoy escuchando para que vean que te estoy oyendo ahorita. O sea, no te tenía silenciado. A ver, ¿qué me estabas diciendo, Ricardo? Ya que Sí, otra solucionamos cosa ese... es que tengo el internet lento, pero A ver, cuéntame, ¿de qué estamos hablando? que usted estaba preguntando si estamos entendiendo. Bueno, le Ajá, estoy indicando que para hacer este tipo de programación hay que ver la pieza de la forma como usted nos explicó en la clase anterior, porque en el torno se trabaja con dos ejes, aquí se trabaja con los tres, con X, Y y Z. es correcto, es correcto. O sea, con esto Exacto. les, con esto le quiero ir indicando a ustedes por qué
Yo trato, y ustedes van a ver que eso es un tratamiento casi que particular, que las piezas que se trabajan en la fresadora son piezas complejas. Y en las piezas que se utilizan o que puedo yo trabajar o mecanizar en el torneado son piezas simples. Y muchas personas, muchos técnicos, hasta estudiantes me dicen, profesor, pero usted ve que esta pieza tiene 8 superficies y la que te hicimos en el torno tiene 14 o 16 o 18. Yo digo, sí, pero el asunto es que ahí no tengo muchas oportunidades de variar el proceso del maquinado o el proceso del mecanizado. Cilindro de mayor a menor. Se acabó. No hay forma de que yo arranque a mecanizar de la más chiquita a la más gorda. Eso no puede ser. No hay manera. Y por lo general ya tengo un inicio que es eh, asumido por la gran mayoría de los torneros, pues, por llamarlo de alguna manera, que iniciamos la pieza refrendándola. Que uno refrendan los dos extremos, que uno refrendan uno y van trabajando para dejar y refrentar el siguiente, eso es la diferencia. Pero muy seguramente siempre se arranca por refrentar y después si lleva un taladrado de centro, va un taladrado de centro. Oye, necesito que Ricardo me acuerde del tema que ahorita que estoy hablando del taladrado de centro, me acordé de la pieza que él había hecho la acotación. ¿Oíste, Ricardo? No la he preparado, o sea, no la tengo a la mano. Eh, Acuérdame para hacer una practiquita, a pesar de que no tiene evaluación, porque ya la evaluación del torneado está hecha, pero para que nosotros la hagamos. ¿Está bien? ¿Te acuerdas que me dijiste? Lleva un taladrado de centro y después se la tiene que quitar. Sí, sí, está bien. Acuérdame, por favor, para que si en esta semana la preparo y se las envío y hacemos una paréntesis del proceso y vemos cómo es ese caso, para que el resto del grupo entienda que cómo es y por qué se dijo en ese momento lo que dijimos, pues que hacíamos un refrentado, un taladrado de centro y después se le quitó y la gente quedó en el aire. Entonces, para que vean un ejemplo en específico, Vale, yo le ¿oíste? acuerdo. ¿Me copiaste? ¿Aló? Se le volvió a silenciar el micrófono. Yo creo, pero sí te dijo que sí, que él, que Que él dio te, lo que... Sí, sí, lo estoy escuchando a usted. Bueno, no sé si es mi internet, pero sí, Ok, yo la... entonces que me acuerdo. Aló. Entonces, continuando con esto, lo que se hizo aquí en esta práctica es apoyarnos para generar la altura de la pieza. De igual manera, como les comentaba anteriormente, me apoyo en una para mecanizar o generar, como ustedes lo quieran llamar, para mecanizar, ¿verdad? Una superficie opuesta. E inmediatamente el siguiente paso es donde trabajé la superficie, esa superficie me va a servir de apoyo para hacer la siguiente. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? No, Por los momentos no, profe. Ok. profe, no. Ya saben que la selección de la superficie por donde iniciar es aleatoria. Cada participante va a elegir por dónde iniciar, a pesar de que hay piezas que ya por su forma, por su geometría, ya yo sé por dónde, o sea, es obligante arrancarla por un lado y por otro. O, en definitiva, en dependencia de la pieza en bruto. Como venga la pieza en bruto, ya yo sé por dónde iniciar el proceso. Pero en el caso de ustedes, no va a ser así. Ustedes van a seleccionar por donde mejor les complazca.
Eso significa que ya vamos a generar la superficie 2. De igual manera, me apoyo en la S4 para generar S2. O sea, voy a conseguir o voy a mecanizar una superficie y me voy a apoyar en la superficie opuesta. De igual manera, ya yo sé que voy a trabajar la superficie que me va a dar la altura. Es por eso que ustedes ven la letra H, la letra L y la letra A en cada una de ellas. Les vuelvo a reiterar, por favor, cuando vayan a determinar la pieza en bruto, identifiquen a quién se están refiriendo con las dimensiones, si al ancho, si a la altura o si a la longitud. Por favor. Y de igual manera, cuando estén definiendo cuánto va a ser la dimensión que van a garantizar, coloquen si están refiriéndose a la altura, si se están refiriendo al ancho o si se están refiriendo a la longitud. Y les voy a explicar por qué. La mayoría de ustedes, cuando están programándome esto y me lo envían, ustedes sueñan que yo soy adivino. Y que como tengo el plano ahí, y si el plano dice 14 y ustedes están dejándolo en 15.5, yo tengo que saber qué es esa medida. No lo hagan. ¿Por qué les digo esto? Cuando estén programando en el control numérico, coño de la madre, se pierden. Y los errores que les da en el programa es porque ustedes pusieron ahí cualquier número que era y se parecía al anterior y ustedes lo dejaron y así tal. Y el profesor me apareció un error. Sí, te aparece el error porque estás utilizando lo que era la altura por la longitud y la herramienta y se entró en conflicto el programa. Ponle, desgraciado, ponle a quién se está refiriendo. Ah, verdad. Ah, verdad. Entonces, por favor, colóquenle a quién se están refiriendo, si a la altura, si a la longitud o al ancho de la pieza. Entonces, ya conseguimos dos superficies más. Así lo van a hacer sucesivamente hasta que logren las 6 caras de ese prisma, las 6 caras de ese paralelepípedo que al final se transforma. Espero que no haya dicho una grosería. Si dije prisma o si dije paralelepípedo, estoy confiando de que ustedes a nivel geométrico ya saben a qué me estoy refiriendo. Si no lo saben, por favor pregúntenmelo ahorita para aclararles esa duda. Si el silencio sepulcral me dijeron que entendieron que es un prisma o un paralelepípedo, ¿no? ¿O no? Prima no sé, profe. Paralelepípedo sí sé. Ajá, ¿y por qué estás esperando, boca abierta, a que yo lo pregunte Yo 50 tengo veces? rato hablando, pero tú no me escuchaste. Boca No, sí. cerrada. No, sí. No joda. Entonces, óyeme lo siguiente. El paralelepípedo Te escucho. tiene una base que es rectangular. La base del paralelepípedo es un rectángulo. Eso significa que, o un cuadrado, pues. Puede ser un cuadrado o un rectángulo. Y eso se transforma, o sea que tienes una base que es un cuadrado o rectángulo y después tiene una altura. ¿Sí? Si vemos la piecita que estamos haciendo, perfectamente tú puedes ver
que tiene como una base, un rectángulo, y después tiene una altura. Entonces, eso es un paralelepípedo. Que sea un cuadrado, un rectángulo. Ajá. Ese sí sé. Pero el prisma, Ajá. la base es un rombo. ¿Cómo es un rombo? Déjame buscarlo por internet para ir No, viendo no te la preocupes. No. Ah, ok. para ir viendo la Búscalo. pieza, pues. Ok. Búscate ahí que es un rombo. Un rombo tiene dos caras paralelas y dos que no son paralelas. Ajá. O, en definitiva, hay rombos que los ángulos son distintos a 90 grados. Ujú. Eso es un rombo. Ujú. Ok. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, el prisma tiene una base que es romboidal, que es un rombo. Y tiene una altura. Eso es un prisma. Ok. Gracias. Hay un prisma que su base es Llamando. triangular. Déjame ver. Ok, entonces, Coloca así nada más prisma. perdón, Se perdón. coloca prisma. Prisma. Sí, Ah, un listo, prisma. listo. Ujú. Perfecto. Ya sé lo que ¿Sí? es. Ok, hay Ujú. prismas que tienen una base triangular y hay prismas que tienen bases que son romboidales o un rombo. Listo. Entonces, por eso les estoy diciendo que nosotros trabajamos. Si quieres apagar el micrófono, pues estoy viendo un feedback. Ok. Por eso les estoy diciendo que nosotros podemos trabajar lo que es la parte prismática o romboidal, perdón, prismática, o conseguir el paralelepípedo que se tiene ahí en la geometría. Y luego trabajamos las otras superficies. Eso significa que voy a trabajar 6 caras, las caras exteriores de esa pieza. ¿Cómo las trabajo? Me apoyo en una, genero la opuesta. Después, en la que generé o mecanicé, la utilizo de apoyo y mecanizo la opuesta a esa. Así hago entonces las 6 caras. Les voy a hacer un comentario. Espero no enredarles la vida. El cuadrado y el rectángulo en la naturaleza no existen. Es casi que imposible o es extremadamente difícil que yo logre hacer un cuadrado a nivel mecánico, que todos los ángulos tengan 90 exactos. Muy, muy, muy difícil. O tienen 89.9 serial o tienen 90,01 y ya no es 90. Al hacerse así, tan complicado, tan complicado que casi decimos imposible, que yo logre obtener 4 ángulos de 90 perfectos o logre entonces muy difícil que yo tenga una base cuadrada.
los paralelepípedos solo se ven en la teoría. Que tengan base cuadrada o base rectangular, solo se ve en la teoría. Lo que hay en la naturaleza, lo que se consigue, ¿verdad? Son los prismas. Por eso es que yo siempre digo que la base geométrica con la que se trabaja en la fresadora son bases prismáticas. Espero no haberles enredado la vida, pero eso es así. 4 ángulos de 90, bueno, no, con láser. Y muy seguramente, si hay alguna desviación, cuando yo lo voy a medir y lo pongo en una máquina de medición por coordenadas, las perras no tengo 4 ángulos de 90. Hay una que me da 90, 0, y como son 10 milésimas de milímetro que tiene de precisión o de apreciación, pues me aparece que nada, 90, 4 ceros y un 1, ya la mierda no es 90. O en definitiva, me aparece 89 y 5 ceros y 5 9, no es 90. Entonces, es por eso que yo les digo que la base que tenemos es prismática. Y en una máquina convencional, no joda. Muchísimo menos. Entonces, bueno, ay Dios. Es como que al salir de aquí, de esto, me voy y me acuesto. No, pero tengo que salir a comprar tomate, cebolla, para poder hacer el almuerzo. Hablando de almuerzo, déjame sacar la... que mi esposa está trabajando y yo no saqué la carne molida. Ahora sí. Ay, coño. Si no me regañan, hermano. ¿Usted qué cree? Que a mí no me regañan. No cocina carne molida. Bueno, eso, lo que acabamos de hacer entonces es mecanizar las caras exteriores de esa pieza que tenemos como práctica. Ahora nos quedaría hacer la ranura que tenemos ahí. ¿Me siguen? O sea que ya hicimos el paso 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya voy a atender una llamada. Aló, ya entré. Siguen ahí, porque no escucho. Lo que pasa es que voy a hacer un comentario aquí que, bueno, que solo se lo hago a mis estudiantes, pues, porque tengo cierto grado de confianza. No, que me llamó mi hermano porque, bueno, ustedes
Se deben Sí, lo imaginar que pasa es que el que profesor uno, se acabó de que desconectar, uno pero ya se no conectó. puede estar saliendo a la calle a trabajar por lo que todos sabemos. Pues verga, pan, aquí la casa estaba la troja alta y tuve que utilizar los comodines, pues, llamar a mi familia porque estaba grave. Y bueno, me están llamando para decirme que me hicieron unas transferencias ahí para que pudiera hacer mercado. Con esto les quiero decir que también estoy buscando una alternativa para salirme de este atolladero que es estar dando clases en una universidad que me pagan 4 millones de bolívares quincenales. Y que bueno, evidentemente la responsabilidad no es de mis estudiantes, pero Aló. bueno, en lo que salga hasta ahí trabajaré en la universidad, pues, porque Claro, no tienen que puedo. buscar algo mejor. Sí, el tema es ese. Necesitamos eso, algo mejor, pues algo. Y, Y y que en tú, empresas y todo eso, profe. sí, sí, Puede eh, ser por lo menos, eh, no sé, tendría que, por lo menos en mi caso, usted podría mandarme el currículum y yo preguntarle a mi esposo, a ver, ¿sabe? Uno nunca sí, sabe, de claro, repente hay un trabajo sí, por por allí, supuesto, porque de claro, claro, repente no, es entendible. Ahorita la economía está súper, para bueno, los todo está perros, costoso, todo está para los perros. costoso, y ese sueldo que usted gana, más la dedicación que usted coloca en emprender su conocimiento a nosotros, oye, vale más de lo que cualquiera se imagina, ¿eh? Y es mal pagado. No, Entonces, bueno, es triste y lamentable eso, pues. sí, Entonces, oye, yo busco otras alternativas, es verdad. sí. Bueno, nada, mis hermanos me están ayudando y que no me gusta porque Claro, porque usted también tiene sus conocimientos y su broma y, oye, chimbo también, pues, porque cada quien tiene su no, responsabilidad. no es solo eso, sino que yo estoy trabajando desde que tengo 14 años Ah, bueno. y me he mantenido y he ayudado a mi familia durante todo ese tiempo. Y antes cuando generaba mucho más dinero, desde que empecé a dar clases generaba mucha más plata, pues. Ayudaba a mi familia, pues. O sea, era, era una condición sine qua non. Yo los Ah, tenía como mi nómina, pues. está bien. O sea, Bueno, mensualmente pero ellos recibían, los tenía en mi nómina. Cobraban como que trabajaran para mí sin que trabajaran, por supuesto. ok, está bien. Bueno, Pero pero nunca me gustó hacerlo. Ahora me tocó a mí, pues. exacto, está bien. Pero Eh, ahorita por lo menos ya uno sabe, pues que uno le diga, no, usted no conoce esto y esto. Ah, no, sí, claro que sí, mira, aquí está el número. ¿Me claro, explico? De claro. manera de que Entonces, ya uno. pero bueno, nada, era un comentario aquí fuera de orden, pero es lo que estamos viviendo, pues. Y esto se lo quería comentar porque del Instituto de Ingeniería eh, vamos a hacer algunos trabajos. Vamos a ver si es cierto que sale. Y si es cierto, pues ellos me van a llamar para hacer dedicación exclusiva de ahí. Y bueno, por supuesto que buscaré los mecanismos, hablaré con la universidad para ver si estoy con ustedes, cómo los termino de atender, cómo puedo hacer. Pero evidentemente, este, como profesor universitario, lo que soy es un muerto de hambre, que lastimosamente uno lo que sale es a pedir como un mendigo, pues. Y así me siento. Ando mendigando a ver si puedo comprar un litro de aceite, porque estaba cocinando con manteca de cochino. ¿Qué quiere que les diga? Que es mentira. No, es la realidad que estamos viviendo. Entonces, Lamentablemente. y hay un montón de gente aquí que vive pero a sus anchas, pues.
Pero un montón. No, no, eso no un poquito, un montón. Pero bueno, nada. La vida continúa, yo sigo adelante y bueno, si sigo comentando cosas nos sentamos a llorar. De pana. ¿Me lo No, de dice o me lo pana. pregunta? No, de verdad. Porque a veces uno necesita no hasta desahogarse. Porque de claro, verdad te que estoy diciendo no sé. que- Uno se siente, bueno, por lo menos a veces la carga, por lo menos en mi caso, la carga mía, mi papá y mi mamá, no es fácil. Uf, no, Es nada fácil, pero nada. Entonces imagínense, compra aquí, allá, allá, aquí, allá, allá, ajá, y a uno le pasan unas cosas que bueno, que van sí, que para sentarse a sí, llorar, señor. para sentarse a llorar. Pero bueno, Pana. uno respira y dice, poco a poco, sí se puede, Sí, sí se puede, sí, poco a poco. sí, claro. Pues como dicen, Muy cuando el excelente. pobre lava, verga, esa vaina es verídica. Me No, chocan el joder. carro, no sé qué, mi mamá no tiene comida, mi mamá no tiene comida, coño a la madre, verga. No, para correr, de pana, para correr. Sí, Pero para bueno, sentarse. Y eso es es. arrecho. Y cuando llega uno, llega todo. Por eso es que por lo menos en este caso, los mayores aquí, creo que es Carlos, no sé qué edad tenga Ricardo, pero la mayoría son chamos, pues. Y uno lo que Sí, le señor. dice es que aprovechen su juventud, que trabajen, Ah, que le sí, echen bola a vale. lo que les pasa, Sí, que señor. no se queden pegados en el aparato, porque cuando vienen a ver tienen 30, 40, no tienen nada. O sea, Sí, la vida señor. se va así. Y es Se va muy impresionante. rápido. Hoy tus padres te ayudan, te dan lo que te puedan dar, pero mañana te toca a ti ayudarlos, pues. No es tu obligación, pero te pones en Pero te ese. toca. Exactamente, ese mismo es. Y el que tiene chamo, o sea, Oh, es arrecho, es fácil. no, es peor. Te estoy diciendo, yo le tuve que decir a mi hijo mayor, bueno, no le tuve que decir. Se entendió que no había comida aquí en la casa. Y me dijo, coño, yo me voy para casa de mi tía, por lo menos 2 días, para que la comida de él le quede a la hermana. Exacto. No es fácil. Y Coño, uno ¿cómo que siempre sí? tiene un hermano que es parásito, que, o sea, ¿cómo te explico? No, O no, sea, que tú eres como quien dice la única hija, el único hijo, o sea, ajá. Los demás no existen. Entonces, por eso es que por lo sí, menos esto, los compañeros míos, pues de consejo, coño, no sé ajá, qué, barato, que trabajen, que le echen piernas, que hagan lo posible y lo imposible por adquirir sus cosas buenas a vidas, pues, pero que no se queden sí, pegados, porque es verdad que la vida pasa rápido, rápido. no, y aquí tú oyes, por ejemplo, la locución de ayer de Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, como unos tipos se estaban distribuyendo 53 millones de dólares, pero así como que es que están hablando de nada. No, De que me 3 tocan bolívares, 5 decía. o 4 al otro, Ah, de huevón. dólares. Nada. Yo le digo, Yo y le dije a mi mamá que no se la trabaja más. Mi mamá trabaja en una clínica. Y le dije, esa vaina está llena de COVID. Le dije, mamá, mira, no vayas más, porque el sueldo que te pagan a ti vale un coño a la vida tuya. nada, ¿Qué piensas? Ya no sin joder, mamá, coño, no seas mala. No trabajes más. Tan sencillo como eso. De verdad, no es fácil. no, no lo No es. es. Son situaciones Y la difíciles. gente, Que cada uno y la pasamos, gente, pero sí, bueno, bueno. pero nada, ya hicimos el paréntesis, vamos a terminar esta pieza, ¿vale? Realmente. Ok, entonces, hicimos las 6 superficies, que es la parte exterior de esta pieza. Ahora tenemos que ver la pieza como tal y decidir cuál vamos
a qué parte de esa pieza vamos a mecanizar o de esa superficie vamos a mecanizar para poder generar, para poder obtener la superficie deseada. Y en el caso de esta práctica, decidimos que vamos a obtener o vamos a mecanizar superficie 7. Que vamos a obtener la superficie número 7. ¿Qué pasa con esa superficie 7? Esa superficie 7 nos damos cuenta que es la ranura, ¿verdad? Sí, no sé si la vemos. Perdón. La ranura en la superficie, no la veo. 5. A ver. Sí, es la 5. Ok, Es la 5 y está hecha en el paso 5. exacto. Entonces, en el paso 5, ¿por qué hicimos eso en el paso 5? Como nos apoyamos en la superficie opuesta a la 5, que es la superficie 2, hicimos o nos aprovechamos para apoyarnos en la superficie, 4, ¿verdad? Estamos apoyados en la superficie 4. Generamos la superficie 2, ¿verdad? Aprovechando que estamos en esa posición, No, o sea, nos apoyamos en la al superficie revés, profesor. 4. Ajá, nos Se apoyamos apoyó, en la se superficie. apoyó en la superficie 2. Ok, pero espérate, nos apoyamos en la superficie 4, hicimos la superficie 2. Luego generamos o mecanizamos la superficie 4, Exacto. apoyado en la superficie 2. Aprovechando esa posición, esa colocación, mecanizamos la superficie 5, porque nos apoyamos en esa misma. Ya habíamos hecho entonces todo lo que era el paralelepípedo ese que teníamos ahí. Habíamos hecho todas las caras y nos apoyamos al final en la superficie 2 para generar entonces esa ranura. En ese momento nos damos cuenta que podemos utilizar la misma herramienta de corte que veníamos utilizando anteriormente, que era la de 25 milímetros de diámetro. ¿Qué sucede con esto, muchachos? Aquí es donde nos vamos a detener un poquito. Si yo hago una pasada de 25, ¿cuánto necesito yo, verdad, para poder hacer una ranura que tiene 40 milímetros de largo? ¿Cuánto? La fresa tiene 25 milímetros de diámetro. O sea que la ranura que voy a hacer en una primera pasada me va a dejar una ranura de 25. ¿Correcto? Me quedé en silencio. A ver, alguien que diga algo, por Dios, pues no sabe que estoy... Le indico que no entendí esa parte. ¿Ah? Sí, yo entendí. Si lo podría repetir. Ok. Los números de pasada, yo creo que listo. Voy a repetir. Usted como que no escucha, No, que no, está no, hablando estoy como un oyendo. loro. Ricardo está hablando Es que como no. un loro. Ah, pero es que no lo escucho. Y Entonces no lo escucho.
¿Dónde está Ricardo? Se perdió. Ricardo. Ricardo, ¿quieres decir algo? Estaba indicando si lo podría repetir porque no entendí esa parte. Lo que pasa es que mi internet es muy lento. Ah, pero qué raro, porque si ellos te oyen, ¿y por qué no te voy a escuchar yo? Exacto, ya no tiene nada que ver con el internet. No sé, no entiendo por qué no lo escucho. No sé qué sería la verdad, pero bueno, simplemente le estoy indicando, profesor, que repite esa parte. Ah, que repite esa parte, que él creo como que sí lo escucha usted. Ok. En el plano, nos están exigiendo que damos una ranura de 40 de largo. ¿Es correcto? Eso sí, hasta ahí estamos conscientes. En el plano nos indican que el largo de esa ranura es de 40. ¿Sí? Sí, exactamente. Sí. Ok. Pero la fresa que yo tengo, la fresa con la que estoy trabajando, tiene 25 de diámetro. ¿Ok? La fresa que tengo es de 25 de diámetro. Eso significa que cuando haga una pasada, y va a ser la pasada vamos a ver el plano, todos, va a ser una pasada desde la superficie S7 hacia la superficie S8. O sea, la fresa la voy a colocar en ese sentido. Va de S7 a S8. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Sí. Ok. Cuando va en ese sentido, va de S7 a S8, y el diámetro de la fresa es de 25, evidentemente la canal que me está haciendo es de 25 de ancho. ¿Sí? Yo tendría que Sí. hacer una pasada a la misma altura, al lado de 14 milímetros, para que me llegue a 40. ¿Sí o no? Sí. Seguro. Ok, en este caso serían 15. O bueno, 15, perdón. O sea, 15, 25 más 15, 40. ¿No? 15. O sea, tengo que avanzar la herramienta, ¿verdad? De la posición que estaba trabajando, que era a 20 milímetros de uno de los extremos, ponte tú, a 20 milímetros de S3, que es lo que tengo que colocar. Yo corro la herramienta 20 milímetros de S3 y hago una pasada. Luego, a la misma altura, a la misma profundidad de corte, tengo que hacer una pasada con 15 milímetros más para que lograra hacer la canal de 40. ¿Me expliqué? ¿O todavía estamos ¿Sí se entiende? seguros? Bueno, al menos yo entendí esa parte. Ok. Si alguno Sí, tiene sí, alguna sí se duda, explicó, solo que estoy aquí anotando lo que dice. por favor que me la consulte. Sí, ¿Por seguro. qué? Porque ahí, cuando estemos programando, es cuando se vuelve un desastre.
si lo hacemos bien ahorita, si lo entendemos ahorita como debería ser, entonces es muy fácil. Cuando estemos programando, porque te das cuenta que hago una pasada de 25. A la misma altura lo que hago es correr 15 milímetros. en X 15 milímetros de la última posición que tengo. ¡Guau! Y ya, hago la otra. Asimismo, vuelvo a darle una pasada, una profundidad de corte, de 25, después corro en el otro sentido, y vuelvo a pasar. Y en 2 pasadas, después hago una de afinado, si la lleva. Si no la lleva, solo lo hago en despaste. Esa es una manera de hacerlo. Lo otro es que yo seleccione otra herramienta de corte, o sea que en vez de tener 3, tenga 4 herramientas de Aló. corte, ¿Qué pasó? y la cuarta herramienta de corte sea Sí, una marico. fresa de planeado, también mango cilíndrico, No jodas. pero con 40 Qué bueno milímetros está, de viejo. diámetro. Y haga una sola pasada No, no y se ya cerró yo nunca. logre hacer un canal de Ah, bueno, gracias 40 a ti, pero no, milímetros él se ha de mantenido al largo, lado todo pues, este o rato. de ancho, como lo quieran ver. ¿Verdad? Va por... Esas Está son haciendo las el dos ranurado. maneras que hay. O que con una herramienta haga 4 pasadas, o que cambie la herramienta y tenga una herramienta de corte con 40 milímetros de diámetro. ¿Me entiendes? Entonces, en base a eso, en base a eso, yo puedo hacer esa ranura o esa canal. ¿Qué pasa en la práctica que está aquí? Si nos vamos al paso 5, ¿verdad? Que es donde estamos haciendo esa ranura. Apoyado en S2 para generar S5, es un planeado, garantizando una altura de 7 milímetros por 40 de longitud. Y explica ahí 6 pasadas de desbaste de 1 milímetro y 2 pasadas de afinada de 0,5. Esto se hace por 2. O sea, ¿por qué por 2? Porque tenemos que hacer, para poder lograr esos 40 milímetros, es cuando yo tengo que correr la herramienta, ¿verdad? De llevarla de 25 hasta 40. ¿Sí me explico? Sí, sí. Ok. Ese es el caso para la obtención o el mecanizado de esa ranura. Luego existen los pasos 6, 7, 8 y 9. En ese caso, empezamos a apoyarnos para hacer las superficies que están ahí. Esas son muy sencillas, ¿verdad? Son tan sencillas, ¿verdad? Como la que vimos al inicio. La única diferencia que tenemos ahí es en la pasada, en el último paso, en el paso 9, en el 8 y en el 9, que es cuando estamos haciendo ese hueco oblongo. El hueco oblongo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo primero las perforaciones, ¿verdad? Con la broca, ¿verdad? Y luego
terminar de hacer la ranura con la fresa E12 milímetros de diámetro. ¿Sí me explico? O sea, para hacer el hueco oblongo, primero hago las dos perforaciones que me van a generar esas dos circunferencias. Y luego introduzco la herramienta ahí y voy haciendo las pasadas hasta lograr vaciar los 7 milímetros que tenemos ahí. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Ok. Yo les voy a dejar hasta aquí, porque siguen los pasos, ¿verdad? La 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 16, la 17, la 18 y la 19. Esas que están ahí pertenecen a la pieza 1A. ¿Okay? La pieza 1 tiene 9 pasos. La pieza 1A están descritas en los pasos subsiguientes. ¿Qué vamos a hacer entre ustedes y mi persona? Revisen de nuevo este procedimiento. Revísenlo con calma. Ustedes lo van viendo. Ah, sí, mira, aquí estoy haciendo esto. Tienen el plano o lo hacen aparte y van escribiendo. Y revisen el día de hoy, ¿verdad? La pieza 1A, que tiene otras características, otras connotaciones, ¿verdad? Tienen una rosca, tienen unos chaflanes, ¿verdad? En el próximo encuentro, que yo les pediría que no fuese tan largo como que una semana, porque se van a dispersar. Con esto le quiero decir que si nos podemos ver, cuando ustedes digan, mañana, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, o sea, no lo dejen pasar más tiempo. Y lo volvemos a revisar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que seleccionar las herramientas que necesitan para hacer la pieza 1A. Si tienen duda, por eso les quiero decir, vamos a vernos antes del miércoles. Que no sea el martes, por favor. O sea, pues, no, profesor, no vamos el miércoles, no vamos el martes. Bueno, nos vemos el miércoles y ya. ¿Por qué no lo quiero dejar pasar más tiempo? Para poder atender el caso de la programación del fresado. Si para el torneado lo tuvimos que utilizar 2 veces, para el fresado, bueno, vamos a intentar hacerlo también en 2 veces. Y si necesitamos una tercera, pues la utilizamos. Es por eso, para no dejarlo pasar de este miércoles al próximo miércoles. Elijan ustedes, pónganse de acuerdo y me avisan. Me dicen, profe, nos vamos a ver el sábado. Ah, bueno, ok, el sábado, 2 horas. Nos vemos temprano, de 8 a 9 y media, para resolver las dudas que se presenten. No, profesor, lo tenemos que ver otra vez. Ah, bueno, entonces nos vemos el lunes o el martes. Vamos a ver. Y nos volvemos a ver el miércoles. De manera de aclarar la mayor cantidad de dudas que a ustedes se les presenten. Y cuando yo envíe el taller, ustedes siéntanse con todas las herramientas para poder resolver ese tema de la selección
y la programación en el caso del fresado. Se podrán dar cuenta que en ese mismo trabajo que se le envió hoy están los cálculos de los parámetros de corte. Ahí están. No solo de la pieza 1, sino también de la pieza 1A. Puede ser que tengan algunas variantes, como se nos presentó en el caso del torneado. Bueno, esa la vamos a revisar, pero sí les pido que revisen con calma, este procedimiento que se utilizó. Lo revisen a ver por qué se hizo así. Ah, mira, aquí hicimos esto, nos apoyamos aquí, rara. Aquí nos apoyamos allá, rara. Como ustedes vienen ya de ver fresadoras, supuestamente, vieron cómo uno apoya una pieza sobre la mesa para que la mesa se mueva y la fresa vaya cortando. Si no lo vieron, en internet, ustedes colocan en YouTube, ¿verdad? Operaciones del fresado, o no sé, pónganle un nombre ahí de fresadora, y se darán cuenta cómo, mira, entonces el profesor, esta piecita que está aquí, la colocó sobre la mesa y avanzó y fueron cortando. Es lo que les pido. ¿Por qué? Porque yo sé que no es sencillo, yo lo sé, pero bueno, tenemos que buscar entre todos las herramientas para poderlo entender, porque si no, cuando los agarre ya en el proceso de la programación del fresado, en un control numérico, no joda, pero es que ni cerquita empiezan a darle vuelta a la vaina y no camina, y los programas nunca salen, pues, y eso es traumático, porque te desconsuela, pues te da de todo. Entonces, bueno, nada. Por el día de hoy, para no darles más información, revísenlo ustedes con calma. Me avisan ustedes qué otro día o a qué otra hora, ¿verdad? A qué otra hora nosotros nos podemos ver de aquí antes del martes. Me dice, profesor, es que los viernes se me complica tal, que el jueves en la noche. Bueno, no hay problema, yo estoy aquí en la casa, como ya les dije, no estoy saliendo a la calle para evitar el contagio, y porque el tema de los contagios aquí son muertos. Aquí no es que gripe. Les puedo decir que el edificio del frente ya sacaron a 2 personas el día de ayer. Y no es mentira, porque mi esposa tiene algunos contactos con el tema de Senamer, la morgue, y tuvo que llamar para que los vinieran a buscar, que nadie los quería venir a buscar. Entonces ella hizo la gestión para que los vinieran a buscar ayer, a 2 del edificio del frente. Entonces, evidentemente yo no estoy saliendo lo menos posible. Entonces, por favor, revisen esto y me avisan que otra hora o que otro día nos vamos a ver para volver a retomar esto y aclarar algunas dudas que se les puedan ir presentando. ¿Está bien? Ok, profe. Bueno, entonces yo los dejo. Cuídense mucho. Eviten estar en la calle. Lo que más puedan, pues. Yo salí ahorita a comprar algo, pues. Y bueno, nada. Cuídense, no me avisan, por favor. No, ya saben, no importa la hora ni no tengo ningún inconveniente. A la hora que ustedes estén dispuestos, yo los atiendo a esa hora. ¿Está bien? Ok, profesor. Ok. Dale, pues pasen feliz día. Igualmente. Hasta luego. Profe, cuídese.